Directo Marca Valencia. Javi Lázaro. Y no funciona un segmento. Se ha paralizado el sensor de movimiento. Intento respirar. Se ahoga en vano mi esfuerzo. El frío aumenta y se congelan mis recuerdos. No sé qué hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia, en una edición de martes. Estamos a 24 de marzo de 2026, arranca Directo Marca Valencia. Ya lo sabéis que llega el momento para el deporte valenciano, la sintonía de Radio Marca, llega el momento para que vayamos poniendo todo en su sitio, en un día donde hay muchísima información y además de esos programas que llegan muy cargados, es verdad. Porque tenemos que hablar de un montón de cosas, fundamentalmente de pura actualidad, alguna que se nos ha quedado pendiente, pero que en líneas generales nos tiene que llevar a hacer un repaso, además hoy, por gran parte del deporte valenciano, porque fíjate de todo lo que tenemos que hablar hoy. Tenemos que hablar en primer lugar del Valencia Club de Fútbol, de la presencia de su presidente en Valencia. Desde la jornada de ayer, Kian Lim ya está en Valencia, ahora mismo está en la Ciudad Deportiva de Paterna. Nos vamos a marchar detrás de el bueno de Luis Cortés, que va detrás del presidente del Valencia Club de Fútbol, que hoy ha estado viendo a los futbolistas en un breve instante entrenar, y a partir de ahí, bueno, pues está con Ron Gurley y compañía, pues seguramente empezando a afrontar la realidad in situ de lo que está pasando en el Valencia. Tendremos que hablar de muchas cosas, pero sobre todo, fundamentalmente, vamos a hablar del futuro de Carlos Corberán, porque ya lo sabéis que desde el pasado viernes, en este mismo programa, ya os contamos la intención real del Valencia Club de Fútbol de ampliar el contrato de Carlos Corberán, que no es precisamente el momento en el que socialmente está mejor visto, pero la realidad es que las dos partes tienen la intención de ampliar ese contrato que acaba en el año 2027, y vamos a ver exactamente cómo se gestiona ese deseo, tanto de una parte como de otra, de ampliar el contrato. Lo que falta es ver exactamente el cuándo, el cómo, el hasta cuándo, evidentemente, pero la realidad es que ese trabajo está en camino. Bueno, es una información que contó Radio Marca el pasado viernes y que de momento, con la llegada de Kian Lim, coge más fuerza si cabe. Hablamos de eso y hablamos de muchas más cosas, pero abrimos desde ya el 639-465-832. 639-465-832. ¿Qué te parece la intención del Valencia de ampliar el contrato a Carlos Corberán? Recordemos, para aquellos que no estéis o no tengáis tan claro cuál es la vinculación actual del entrenador, el entrenador tiene contrato hasta el 27, hasta el año 2027. El club lo que quiere es darle continuidad, ampliar ese contrato, y que, entre otras cosas, es la primera conclusión sencilla que se podría sacar en caso de ampliar ese contrato, sería el entrenador, en caso de cumplirlo, que llevaría el salto del viejo Mestalla al nuevo. En teoría, para la 27-28 debería estar el nuevo Mestalla, lugar por donde debe pasar en las próximas horas Kian Lim, y evidentemente, si amplía ese contrato, que tiene toda la intención del mundo del Valencia, y hoy
aquí informativamente hablando diríamos que casi sería una sorpresa que no lo haga, bueno, pues entonces eso querría decir que Carlos Corberán llegaría al primer año, a la primera temporada del Valencia en su nuevo estadio, en su nueva casa, con Carlos Corberán, con el entrenador de Cheste, al frente del Valencia. Ese es el tema del día, sin duda, o de la semana o del mes, casi diría, porque parece mentira. La calle no creo que tenga la misma opinión que el club. Es una evidencia. La pregunta la tenemos que hacer. ¿Qué te parece a ti que el Valencia crea que es buen momento para ampliar el contrato al actual entrenador? Vamos a opinar, por supuesto, al respecto de todo esto. Vamos a daros la información que estamos manejando y, por supuesto, detrás de Kian Lim y de su llegada a Valencia para ver exactamente todo lo que supone. Porque aparte del entrenador, hay que hablar de un montón de cuestiones que ya venimos hablando también. ¿Qué va a pasar con Dimitrievski? ¿Qué va a pasar con Thierry? Que, por ejemplo, son dos que acaban contrato. Vamos a seguir hablando de la voluntad del Valencia de afrontar el futuro de Guido, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta el buen nivel y que acaba contrato y que no tiene de momento vinculación de cara al futuro, con lo cual el Valencia haría bien en trabajarla, como hemos dicho, y evidentemente tiene esa intención, el ampliar el contrato a Guido Rodríguez. Vamos a ver exactamente si tiene capacidad para hacerlo. Pero de todo esto, evidentemente, hay que hablar en esta visita de Kian Lim, que tiene una justificación oficial, que son esas cuentas de mitad de temporada y esa reunión de Consejo de Administración, pero que en el trasfondo de todo eso casi lo que más nos importa y nos interesa es todo lo que tenga que ver con el futuro deportivo, ¿no? Y eso tiene que ver con el entrenador y con los futbolistas. Así que de todo esto hablamos hoy en el programa referente al Valencia Club de Fútbol. Vamos a tener hoy tiempo de sabios granotas. Es martes, y a eso de las 2:10, hoy más o menos, 2:10, para los granotas, más o menos confiamos en estar arrancando nuestro tiempo para la opinión del Levante Unión Deportiva, que viene después de una gran victoria ante el Oviedo y con ello una esperanza aún mayor para la salvación. Viene semana tranquila, semana de pausa, semana de parón de selecciones y el Levante, después de ganar al colista, ya sabe que está a un partido de la salvación. ¿Podrá conseguirlo pronto o tarde? ¿Podrá salir de esos 3 puestos de abajo pronto? Bueno, eso lo dirán los resultados. Pero de momento la dinámica va mejorando y además se van recuperando futbolistas, que eso no tenemos que olvidarlo. Lo planteamos hoy en Tiempo de Opinión con Ismael Algarra, con Carlos Ayats y con nuestro Noel Rodilla, que hoy se apunta al tiempo para los sabios granotas. Tenemos que hablar de más cosas. Por ejemplo, hoy tenemos que estar muy, pero que muy pendientes de lo que va a pasar esta noche en el Roig Arena. ¿Por qué? Porque llega Olympiacos. Hoy el último tramo del programa, vamos a acabarlo hablando de baloncesto, vamos a analizar evidentemente este Valencia Olympiacos de esta noche, que es muy importante, pero ahora mismo no es lo que nos lleva a hacer este punto de pausa y de análisis, que es qué va a pasar o qué puede pasar deportivamente, hablando evidentemente de estas últimas 6 jornadas. No nos despistamos hoy con nada nacional, sino hoy la mirada es Euroliga pura y dura, porque llegamos a la hora de la verdad y hay que darle valor a lo que se nos viene. Creo que intentamos hacerlo semana a semana, pero entiendo que cuando pasamos la jornada 8, 10, el equipo seguía ganando, seguía arriba, llegamos a la 12, a la 14, parece un poco que el mensaje se sigue repitiendo. Y puede ser que el mensaje repetido suele causar aburrimiento, pérdida de interés o pérdida de poder, ¿no? La palabra pierde poder cuando la repites mucho. Bueno, pues puede ser verdad todo esto y es verdad que a lo mejor nos hemos repetido mucho en vamos a darle valor, Bueno, el que no le haya dado valor hasta ahora, que no se lo dice si no quiere, pero si quiere, el que le apetezca y le guste el básquet, que mire la clasificación hoy y los 6 partidos que quedan por delante. Si te gusta el deporte y no te parece especialmente relevante que hoy Valencia juegue contra Olympiacos segundo y esté en juego estar entre los 8 mejores de Europa, es que entonces seguramente no acabamos de entender muy bien, o a aquella persona que le pase no acaba de entender muy bien lo que es la Euroliga y la importancia de lo que se está jugando. Entonces, tenemos que hablar de eso, de la recta final, de quién viene más fuerte y quién menos. Eso se lo vamos a preguntar a Carlos Santos. Y luego tenemos que hacernos una pregunta que ya está de actualidad. Hoy el Madrid afronta el duelo de Euroliga ante Hapoel sin público. El tema de los equipos israelíes va a seguir presente porque evidentemente el conflicto bélico ya vemos que de momento, más que pararlo, sigue en escalada. Con lo que no intuimos que el final de esta fase regular de la Euroliga vaya a concluir en 3 semanas. El conflicto bélico, me refiero. ¿Qué pasa si Hapoel se cruza por el camino de Valencia? O del Madrid, pero bueno, aquí lo que nos afecta es Valencia o Barça, que está peleando por meterse también. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, delegación de gobierno? ¿Qué va a pasar con el cierre o no cierre, con solo entrada de abonados? ¿O no entra nadie? ¿O qué pasa ahí? Es una cuestión
que evidentemente yo tengo muy claro que tiene que mandar la seguridad. Ahí no vamos a dudar. El deporte nos interesa mucho, pero la seguridad es lo primero. Y entendemos que cuando toman esas decisiones se tomarán por alguna razón, pero ojito a lo que viene en juego, ¿eh? Se puede plantar ahí unos cuartos de final, pongamos que se siga por esa línea, a lo mejor jugando sin público en tu casa y yendo a jugar contra el rival y teniendo público. ¿Es justo o injusto? Bueno, son realidades que se pueden dar. Hay que hablarlas y analizarlas. Lo vamos a hacer hoy, porque ya estamos a 3 semanas de que acabe este tramo final de Euroliga y estamos ante posiblemente la mejor temporada de la historia de Valencia Basket. Vamos a analizarlo. Hoy lo haremos, insisto, el último tramo del programa con Carlos Santos, preguntándonos cuestiones deportivas y organizativas de este tramo final de la Euroliga. Por cierto, hoy también, en este tiempo de directo Marca Valencia, ahí no le podemos poner ahora porque estamos pendientes del Media Day, vamos a charlar con Cristina Ubiña, que va a ser nuestra protagonista de Valencia Basket Femenino en la jornada de hoy, porque evidentemente este fin de semana queremos ver a las nuestras levantar ni más ni menos que toda una Copa de la Reina. Así que hoy a ver si charlamos tranquilamente un poquito con una jugadora que ha vivido un año muy especial, está viviendo una temporada muy especial, como es Cristina Ubiña, y queremos que nos cuente cómo se vive desde la maternidad el afrontar el reto profesional al más alto nivel, como lo está haciendo con la camiseta de Valencia Basket. Luego también tendremos ratito durante este programa para charlar con la buena de Cristina Ubiña. Tenemos que repasar eso, le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, sobre todo desde aquí, que además nos apetece mucho seguir celebrando, y si hoy, creo que hoy no va a poder ser, pero en los próximos días nos gustaría hablar con el bueno de Quique Llopis, todo un medallista mundialista, el último fin de semana, con esa plata en los 60 metros, que además le trajo el récord de España con 7.42, y de verdad que la ovación más grande para un valenciano que nos llena de orgullo cada vez que va representándonos por el mundo. Bravo, chapó, el aplauso enorme a nuestro mundialista, a nuestro Quique Llopis, que desde luego es la referencia de la velocidad nacional y desde luego es un orgullo absoluto que sea valenciano. La enhorabuena para un Quique Llopis que llegó ayer a Madrid y que en las próximas horas llega a Valencia. La enhorabuena para él y para todo su equipo de trabajo, que desde luego hay mucho detrás. Y por cierto, un debe de ayer, la pena y la tristeza de la derrota del Rugby Valencia de las chicas, que jugaba la final por el ascenso y lo perdió ante el Barça, pero desde aquí le mandamos mucho ánimo, porque todavía tienen opción, una segunda oportunidad para ascender a la máxima categoría, así a ver si la pueden aprovechar. Venga, 1:12 del mediodía. Hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar, como os habéis dado cuenta, pero ya sabéis que la mirada va a arrancar en Paterna, detrás de Kia Lim, y sobre todo con el tema Corberán y futuro del Valencia Club de Fútbol. A participar, ya lo sabéis, 639-465-832, si queréis hablar de toda esta temática, que evidentemente nos va a ocupar gran parte de este programa. Venga, 1:13. Está Pascual Zamora en el control técnico y publicitario, con Luis Cortés y con Noel Rodilla, lo sabes que pendiente siempre de todo el trabajo de producción y de redacción para que esto, bueno, suene lo mejor posible hasta las 3 de la tarde, como hacemos cada día en este Directo Marca Valencia. Soy un anuncio de compro oro, reciclado en cada crisis. Soy la torre de tus despojos, la receta de la celulitis. Soy tus cremas ansiedad, sin fecha de caducidad. Soy lo que guardas con 10 cerrojos, el sexto del apocalipsis. 1:13 del mediodía. Sí, apareció el presidente del Valencia por Valencia. ¿Qué habrá pasado? No, bueno, pues aparentemente se viste la visita de cierta normalidad, cuestiones económicas, consejo, realidad de... Bueno, mitad de temporada es una forma de llamarla, porque estamos en marzo y estamos a 2 meses exactos de que acabe. Pero bueno, sí, ya sabemos, balances, cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que más nos importa es futuro deportivo, claro que sí. Ha llegado prontito a la ciudad deportiva de Paterna el bueno de Kia Lim, pero antes ha llegado allí el bueno de Luis Cortés. Hola, Luco, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis, Javi Lázaro? Porque sigue Kia Lim en Paterna, pregunto. Lo último que me has contado es que sigue allí, entiendo que sigue por allí. Todavía está Kia Lim aquí en la ciudad deportiva de Paterna, está haciendo un roam tour, ¿no?, que hacen ahora los influencers en redes sociales, está haciendo un roam tour, ¿sí?, por la ciudad deportiva de Paterna. Ha estado exactamente, bueno, te lo explico rápidamente, ha llegado más o menos a las 11:30 de la mañana, junto a todo su séquito, 2 furgonetas han entrado hasta la puerta principal del edificio de la ciudad deportiva de Paterna. Junto a él, varios miembros de seguridad, también ayudantes personales suyos que no tienen nada que ver con el Valencia Club de Fútbol. También Joey Lim, ex consejero delegado del Valencia Club de Fútbol, que ya no tiene que ver nada con el club, pero que le sigue a él a prácticamente todos los viajes que hace de trabajo fuera de Singapur. Han entrado en el edificio principal, allí les esperaba Ron Gurley,
han salido al campo de entrenamiento donde estaba entrenando el equipo, han estado exactamente 5 minutos en el campo de entrenamiento, prácticamente no han visto ni un remate a portería, no tienen por qué estar tampoco en el entrenamiento, tampoco es que pinte mucho Kiad Lima ahí, y luego han abandonado el campo, se han metido en el edificio principal, el entrenamiento ha terminado prácticamente 10-15 minutos después de que Kiad Lima y Ron Gurley han abandonado el campo de entrenamiento. Entiendo que ahí habrá sido el momento en el que hayan visto al técnico de Cheste y después pues han pasado a lo que se denomina aquí en la ciudad deportiva de Paterna el chalet, que es bueno donde están todas las oficinas de la cantera, equipos inferiores, etcétera, y todavía no han abandonado la ciudad deportiva de Paterna. Ayer ya llegó Kiad Lima a la ciudad de Valencia. Por la noche, cena con distintos ejecutivos del club, con distintos ejecutivos del Valencia Club de Fútbol, donde me cuentan que, entre otros, estaba presente Javier Solís y también va a seguir, en este caso, con un itinerario a lo largo del día de hoy y los próximos días. Me dicen que, por decirlo claro, es que esta casa ya habló el viernes de la renovación de Carlos Corberán, ya habló de la continuidad de Carlos Corberán. Hay que decir una cosa, Kiad Lima no ha venido a Valencia con un contrato bajo el brazo para ofrecérselo a Carlos Corberán. No era el objetivo único, lógicamente, entiendo que también se hablará de eso, pero no ha venido Kiad Lima con una maleta y el contrato de Carlos Corberán ahí con una seguridad ahí tremenda para dárselo al técnico. No, ha venido por varias situaciones. Ha venido a pasar revista de temas importantes. Obviamente, cuando viene Kiad Lima, no se va a hablar de cómo nos están tapando a la prensa para no ver el entrenamiento. No se va a hablar de un toldo que van a poner en las oficinas del club. No se va a hablar de los gastos en Tipex en las oficinas del Valencia. No, de eso no. ¿Se va a hablar de Corberán? Claro que se va a hablar de Corberán. ¿Se va a hablar de las renovaciones, de las posibles salidas, de Unai Niñez, Guido, Era y Chomer? Claro que se va a hablar de eso. ¿Se va a hablar del nuevo Mestalla? Claro que se va a hablar de eso. ¿Se va a hablar de las cuentas? Claro que se va a hablar de las cuentas. ¿Se va a hablar del organigrama? También, por supuesto. Va a ser una llegada de pasar revista a los temas principales del club, que ahora ampliaremos, renovación de Carlos Corberán y demás. Venga, ahora vamos con todo ello. También quiero presentar en este punto del programa el bueno de Noel Rodilla. Hola, Noel, muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Venga, vamos con los titulares de la jornada. Ya os quiero preguntar fundamentalmente sobre el tema Corberán, porque es lo que le estamos preguntando a la audiencia. Pero en primer lugar, ¿cómo amanece el Levante en este martes, después de, evidentemente, un fin de semana mucho más relajado, tras ganar al Oviedo? ¿Cómo está la última hora Granota y en qué punto se encuentra, Noel? Pues la última hora Granota se encuentra en la vuelta al trabajo del cuadro de Luis Castro, sin un jugador por lesión. Iker Losada, que sufrió ese golpe en la cabeza, no es por lesión, sino porque está más precisamente cumpliendo ese protocolo por conmoción cerebral. Siguen los ausentes por lesión, los ya conocidos de Carlos Álvarez y de Roger Brugué, y sus 5 internacionales que se encuentran con sus respectivas selecciones, con Matthew Ryan con Australia, Eta Young con Camerún, Kervin Arriaga con Honduras, Tallabed con la selección de Israel sub-21 y Paco Cortés con la España sub-19. Insisto, con Iker Losada, que el jugador no ha tenido que pasar por hospital, como sí que tuvo que pasar hace apenas unas semanas Matías Moreno, por aquel golpetazo que sufrió con Sorlot. El jugador estaba bien, se marchó por su propio pie del Ceuta de Valencia el sábado, y semana, bueno, pues de trabajo, pero más tranquila por aquello del parón de selecciones. Pendientes de todas las novedades que puedan haber en torno al Levante Unión Deportiva, por supuesto. Hoy, además, tendremos tiempo para la opinión, donde hoy, por cierto, va a estar el bueno de Noel Rodilla, junto con Carlos y Ismael Algarra, eso de las 2:10 más o menos, 2:15. Arrancaremos el tiempo de opinión para analizar la realidad en la que se encuentra el Levante Unión Deportiva, mirando a un futuro que hoy puede ser un poquito más optimista. Un poquito, queda mucho trabajo todavía, pero bueno, por lo menos un poquito más se puede decir que desde luego se puede ser hoy, tras la victoria ante el Oviedo. 1:19, y en estos primeros titulares hay que mirar esta tarde a lo del Rocha Arena, porque llega Olympiacos, llega el segundo de la tabla,
y arrancamos una recta final de 6 jornadas, porque evidentemente hay doble duelo esta misma semana también, Noel, donde Valencia Basket va a definir su futuro europeo, y estamos hablando de palabras mayores, ver exactamente los cruces que puede tener. Contamos con que se va a clasificar, contamos y tocamos madera a la vez, los cruces que pueda tener cuando llegue la hora de la verdad en formato Euroliga, en clave Euroliga, ni más ni menos. Lo más importante, Javi, lo que hay que marcar en negrita es que una victoria hoy ante Olympiacos aseguraría al menos la presencia del equipo en play-in. Yo creo que debería ser el primer objetivo que debe tener Valencia Basket en la cabeza ante un rival en el que el cuadro de Pedro Martínez nunca ha conseguido vencer en casa. 8 enfrentamientos, 8 derrotas en el Capi Casal, y con los 3 jugadores que me da la sensación de que no estarán. A falta de una sorpresa de última hora, ni Montero, ni Cameron Taylor, ni Xavi López Aróstegui podrán estar en el roster esta noche de Pedro Martínez. Por su parte, Olympiacos recupera a 2 jugadores muy importantes como son Bezenkov y Volkov, que estarán en la lista de disponibles a partir de las 8:30 de la tarde en el Rocha Arena, ese Valencia Basket Olympiacos. Antes de preguntaros por Corberán y irnos ya directamente con eso, quiero escuchar un sonido ayer de Pedro Martínez que me gustó mucho. Es un poco largo, es un poco, ya aviso que es un poco largo, pero sobre todo habla un poco desde la perspectiva del entrenador sobre, más allá de hablar de Olympiacos, que habla de Olympiacos, y la pregunta sobre Olympiacos, me gustó más y me quiero quedar más con esa perspectiva que tiene a veces el entrenador de lo que se dice fuera y de conclusiones que se sacan fuera y que, por supuesto, Pedro Martínez no comparte. Me quedo más con esa parte de la historia. Lo escuchamos. Hablaba ayer sobre la realidad de Valencia Basket antes de este partido de Olympiacos. Hem d'estar molt orgullosos de que puguem dir que la jornada 32 o 33, ¿no? 33, a l'Olympiacos és un rival directe, que se m'escapa la risa de decirlo, no? Perquè em sembla molt fort que sigui així, perquè al principi de temporada això no era així, diguem, no? Llavors, jo crec que és un partit que el volem jugar amb l'ambició. O sigui, si tenim 20 victòries és perquè hem jugat tots els partits creient que els podien guanyar, no? Jo crec que el gran mèrit d'aquest equip, o el que jo percebo d'aquests jugadors, és que sempre creuen que poden guanyar, però és mentira, o sigui, són uns boixos, no? O sigui, no guanyarem tots els partits perquè és que no som tan bons, però ells creuen que guanyarem el proper partit, diguem, no? Pues aquesta és la mentalitat que a mi m'agrada d'ells, que ells creuen que poden guanyar i creuen que poden guanyar l'Olympiacos. Personalment crec que és molt difícil, perquè és que tenen un equipàs, no? O sigui, a més ara estan en un moment molt bo, es van guanyar el seu camp, no? I clar, o sigui, ens alegrem de guanyar el camp de l'Olympiacos i ja ens pensem que són millors que ells. No, guanyar un partit no significa que siguis millor que el rival, significa que l'has guanyat aquell dia, i perdre un partit no significa que siguis pitjor, significa que t'han guanyat, i el que tens que fer és millorar, i si guanyes no pensar que els guanyaràs sempre, no? També tens que millorar, diguem, no? I llavors, aquesta ha de ser la mentalitat, i jo crec que els jugadors creuen que els podem guanyar. Veurem. Jo personalment crec que tindrien que recuperar els jugadors lesionats i tindrien que fer un partit molt bo, que segurament ara mateix no és el nostre millor moment, no? Per les derrotes que portem, perquè la temporada té baixades i pujades, no? I segurament ara estem una mica més amb dubtes, no? Bueno, ja passarà aquest moment, sí, no tinc cap problema ni cap dubte de que aquest temps que ara hem passat serà millor més endavant, però s'ha de lluitar i donar el nostre màxim, i si guanyem bé i si perdem, al següent. De esos discursos que son, de verdad, que ahora que lo he vuelto a escuchar, es que tiene muchas cosas de las que dice. Llega un momento en que llega a decir, lo digo porque si estas mismas palabras que dice Pedro Martínez, al que le ponemos en sus hombros una confianza plena, las dijera, por ejemplo, Carlos Corberán, o dijera un entrenador que tiene dudas en la grada, viene a decir, no somos tan buenos. Lo acabamos de escuchar, dice, no somos tan buenos, no nos podemos creer que por ganar un partido somos mejores que ellos, ahora mismo no estamos en un buen momento. O sea, dice frases que desde fuera te da la sensación un poco de que está poniendo la venda ya, un poco como diciendo, bueno, asumamos que vamos a perder, pero es que no. Porque luego viene, le da el giro y dice, bueno, pero es que esta plantilla tiene esa capacidad de creer que siempre puede. Y eso es una cosa increíble. Y esa parte también me gusta mucho del discurso, ¿no? Diciendo, bueno, es que aquí no es todo ser o no ser. Siendo peor, puedes ganar, ¿no? Bueno, pues es una cuestión también de mentalidad, de creer, de verdad. Y esta plantilla nos está demostrando a todos, y Pedro Martínez el primero, que aunque, bueno, pues de partida en algunos casos podamos pensar que son peores, por plantilla, por dinero,
creen que pueden ganar y en muchos casos lo están haciendo. Bueno, pues a seguir creyendo, y en base de esa creencia podemos creer de verdad que Valencia puede tener un recorrido largo en Euroliga. ¿Cuál? Que nos lo conteste el equipo, pero desde luego es una cosa tremenda, y yo creo que no decir hoy, abrir el programa diciendo todo lo que hay en juego para Valencia Basket, es que no nos damos cuenta de lo que hay en juego en la Euroliga. Así que mucha suerte para Valencia esta noche, mucha suerte para todos los que vais a estar presentes en el Arena, para remar, para apoyar, para que no se noten esas bajas, por ejemplo, también, y sobre todo para que ojalá Valencia Basket sume una victoria más. Venga, 1:25, antes de escuchar a los oyentes, que por cierto ya están llegando muchos al 639-465-832 sobre aquello de que el Valencia piense en ampliar ese contrato a Carlos Corberán, os pregunto, ¿es precipitado, es lógico, os parece bien, Luco, Noel, el movimiento del Valencia? Luego los resultados dirán con el tiempo si esto es bueno o malo, pero ¿os parece una decisión que pueda tomarse como precipitada? ¿Os parece una decisión lógica viendo un poco el ambiente en la calle con el entrenador cuál es? Lugo, ¿qué sensación tienes tú? Más allá de la información, hablamos aquí de opinión. A ver, yo puedo opinar si es correcta o no es correcta. Precipitada no es, porque le queda un año de contrato. Entonces, cuando a tu entrenador le queda un año de contrato, se llame Carlos Corberán o se llame Flick, le tienes que renovar. El tema aquí es si es lógico lo que hace el Valencia con Carlos Corberán en cuanto al poder que tiene. Yo creo que eso ya no es lógico. Estamos hablando de un entrenador que llama a directores deportivos, de un entrenador que para fichajes o de un entrenador que modifica sistemas médicos de un club. Yo creo que darle tanto poder a un entrenador, eso es lo que no es lógico. Y eso es lo que yo me opongo. Renovarlo, si realmente confías en él, lo tienes que renovar. Y yo creo que mal entrenador, Corberán no es. No, yo tampoco, en eso estoy de acuerdo. Noel Rodilla. Hombre, a mí me extrañaría mucho que el Valencia renovara un entrenador en el que en teoría no está el club en la situación clasificatoria que el Valencia cree. Yo creo que no es. Yo creo que el entrenador hace lo que tiene con lo que tiene, es así, no miente, pero bueno, renovarlo o no renovarlo, es que también, Javi, te pregunto a ti, y si no lo renuevas y viene otro entrenador, ¿qué entrenador va a venir? ¿Va a venir un entrenador mejor? ¿Va a venir un entrenador peor? Es que con este Valencia es tanta incógnita que no te sé ni responder a la pregunta. No, hombre, yo ahora lo vamos a desarrollar, vamos a hacer la pausa ya y vamos a desarrollarlo un poco más, que no quiero adelantarme tampoco mucho, pero sí que tengo la sensación de que más allá de ahora o dentro de un mes no hubiera costado nada ir un poco trabajándolo para ver un poco cómo acaba el equipo la temporada. O sea, es que no es lo mismo renovar un entrenador que acabe el 15º que un entrenador que acabe 10º. Para mí, o 8º, por ejemplo. No me sé que se acaba 8º, yo creo que ya la visión puede ser otra. Pero me parece que a lo mejor un mes más, un mes y medio, ver un poco cómo el equipo pasa un poco esta zona de calendario que debe decirte si peleas por arriba o si miras un poco para abajo todavía, que yo entiendo que debería ser lo primero, no te hubiera costado nada. Pero de todo eso vamos a hablar ahora, que no quiero hacerlo largo. Por eso, estas son un poco las opiniones que os estamos pidiendo en el 639-465-832 y ahora vamos a ir con todas ellas. Noel Rodilla, te escucho en un ratito con los Granotas. Ahí estaremos. Venga, 1:28, 639-465-832. Corberán, su futuro, continuidad, ampliación. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué debe hacer el Valencia? 639-465-832. Ya están participando los oyentes de Radio Marca Valencia. Buenas tardes, Juanma de Valencia. Hola, Juanma. A ver, de lo de Corberán, independientemente de que te guste más o menos como entrenador, si tiene contrato el año que viene toda la temporada, espérate. O sea, espérate, porque tú ahora lo renuevas 3 años más, el año que viene, en la jornada 15, te lo quieres cargar porque vas último, por ejemplo, y le tienes que pagar 3 años. Espérate al año que viene. Si a mitad de temporada la cosa va relativamente bien, pues ya lo renovarás. Es que vamos a ver, no sé tanta prisa. Que por otro lado, si no lo renuevas todavía y el año que viene, antes de que lo renueves, ficha por otro equipo, pues chico, tampoco pierdes a Guardiola. Ya está. Bueno, muy Valencia. Gracias, amigos. Venga, más. Buenos días, Radio Marca, familia. Aquí Dani de Benaguasil. ¿Qué pasa, Javi? A mí me parece lamentable renovar a Corberán. ¿Para qué? Para que a media temporada el año que viene tengas que echarlo y tengas que pagarle más finiquito. No, hombre, no. Ya tiene bastante con el contrato que tiene hasta 2027 porque no ha demostrado ganarse la renovación. Porque este año sus números son lamentables. Lamentables. Y esto no puede ser. Esto es una trituradora de entrenadores y venga a pagar finiquitos. Y todos los paga el Valencia. Y luego no hay dinero para fichar. Venga, un abrazo, familia.
Gracias, Dani. Estamos hablando de una renovación, justamente. Paco de Aldaya, pues yo aún no lo renovaría. Yo el año que le queda de contrato que lo haga y según el año que viene lo que hace, pues le renovo, ¿no? Que luego lo hace muy bien y se lo quieren llevar, pues que se lo lleven. Pero si fuera por el año pasado la segunda vuelta o por la segunda que está haciendo ahora, pero si fuera por la primera que ha hecho, el año que le queda que lo cumpla y ya veremos el año que viene. Más no, por ahora no. Si lo hace bien, pues luego el año que viene, pues sí. Buenas tardes, Radio Marca. Tony de Valencia, de aquí del Torrefiel, Granada. Hombre, ¿qué pasa? A mí el Levante no me preocupa el equipo. Lo que me preocupa son los árbitros y los intereses creados de que hay unos equipos que no deben de bajar. Y otra pregunta, ¿qué le pasa a nuestro Valencia Básquet femenino este año? Y el básquet masculino parece que también ha tenido un pequeño bajón. A ver si remontamos. Buenas tardes. Luego hablamos de todo esto, porque tenemos cita a un Cristiano Viña, tenemos cita para hablar de la Euroliga Valencia Básquet, así que, por supuesto, de esta última cuestión que plantea el oyente, lo tratamos también en este directo Marca Valencia. Sobre Corberán hablamos ya, así que podéis seguir participando. 639-465-832, la terapia de grupo de Radio Marca Valencia. ¡Hey, jugón! ¿Sabes qué estudiar el próximo año? ¿Quieres marcarte la mejor jugada? En la Universidad Politécnica de Valencia tienes más de 100 opciones de máster para elegir. Ingenierías, ADE, tecnología, artes, comunicación... La UPV te ofrece mucho más de lo que imaginas. Incluso formarte en el nuevo campus de China, ubicado en el Silicon Valley asiático. Inscripciones hasta el 30 de abril. Universidad Politécnica de Valencia. La mejor tecnológica de España. Tu próximo reto. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Yo lo quiero acabar. Algunas veces siento que te debería llamar y hacer las paces con el universo. Venga, 1:32 de la tarde, nos quedamos en Paterna. Luis Cortés, antes de desarrollar el tema Corberán, que es el tema con el que quiero ir ahora, pero antes me interesa más un poco un resumen de la mañana, un poco una situación en la que se encuentra un poco todo en Paterna. Cuéntanos un poquito, en primer lugar, Kian Lim, ahora luego te pregunto por los futbolistas y ya nos quedamos un poco con la información de Corberán. Pero cuéntanos un poquito cómo está siendo la mañana con el presidente del Valencia por allí. Bueno, a ver, el resumen de la mañana ya te lo he hecho antes, ¿no? Con los horarios y lo que ha hecho en esta mañana y también que llegó ayer a Valencia y la cena que ha tenido con distintos directivos, entre ellos me dicen que estuvo, por ejemplo, Javier Solís. Sí. En principio no me confirman que hoy, por ejemplo, que eso no lo he contado, vaya a ir al estadio, pero sí que tiene previsto en este tiempo que va a estar en Valencia hacerlo, ¿vale? Pero en principio hoy me dicen que no, igual cambia la agenda y esta tarde va, ¿vale? Pero me dicen que en principio hoy no. Todavía no se ha marchado de la Ciudad Deportiva de Paterna. Y Lázaro, si me das un segundo, claro. Ahora enseguida vengo, dame un segundo. Venga, no pasa nada. En cuanto hay información, además, estas pausas que pide momentáneamente Luis Cortés suele tener mucha relación con las cosas que pasan allí, así que casi mejor podemos ir ahora luego con ello. Quiero desarrollar un poco el tema Corberán, porque evidentemente hoy que planteamos en el 639-465-832 el tema de la ampliación de contrato, que ya hablábamos el viernes de ella. Para mí, dentro de las cuestiones que tienen que ver con ese contrato, ha habido varios oyentes que hablaban de si es bueno el momento, si es bueno el obligarte para dentro de un tiempo, pues a lo mejor tener que pagar algún finiquito, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo ya estoy, Lázaro. Venga, pues vamos a desarrollar eso y ahora luego vamos con el tema de Corberán. Decías, Luis Cortés. Sí, todavía no se ha marchado de la Ciudad Deportiva de Paterna. Kian Lim sigue en el interior, él y todo el séquito que ha traído, que lo hemos definido antes. Por cierto, una cosita... Sí. Hay algunos jugadores del Valencia, de la plantilla del Valencia, que sí que han podido saludar al presidente, que le han podido estrechar la mano. No, obviamente han tenido una conversación con él de media hora, ¿vale? Pero hay otros que por lo que sea, pues estaban arriba en el comedor o estaban tratándose. U otros, como por ejemplo Gallao Javi Guerra,
que han tenido por quehaceres personales salir más pronto del entrenamiento, que igual no lo han visto tanto como otros. Pero no ha habido una charla general de Kia Lim con la plantilla, de reunirlos a todos, decirles, hola, tal, soy el presidente Kia Lim, muchos no me conocéis porque sois nuevos, otros sí, tal. No. Simplemente, en algún momento ha coincidido Kia Lim con algunos jugadores de la plantilla del Valencia en el interior del edificio principal y ha podido saludarlos. Ya está. En lo que se refiere a la renovación, que es lo Mollar, que ya hablamos de ello el viernes, que ya hablamos de ello ayer en el programa también, y que vamos a seguir haciéndolo, ¿vale? He escuchado muchos audios de la gente que opina, no, es que no podemos renovarle aún porque igual el año que viene lo hace mal y lo tienen que tirar y tal. Yo creo que, y esto se lo tenemos que meter en la conciencia a la gente, porque a mí también me cuesta, sinceramente, Lázaro. Carlos Corberán no es un técnico al uso. No es Baraja, no es Pepe Bordalás, no es un técnico al uso. Carlos Corberán manda más en el Valencia que un técnico que haya venido en los últimos tiempos. Carlos Corberán decide más. Carlos Corberán manda mucho y tiene una opinión muy fuerte dentro de todos los aspectos deportivos, incluidos cuerpo médico, fichaje, dirección deportiva, etcétera, que hay en el Valencia Club de Fútbol. Mucho más de lo que él dice en rueda de prensa, que él prefiere en este caso taparlo. Manda mucho más. Entonces tú cuando estás renovando a Carlos Corberán, no estás renovando solo un entrenador, estás renovando un proyecto deportivo en el que el Valencia ha confiado. Tú ahora mismo, si me preguntas quién manda más, Ron Gurley o Carlos Corberán, no sabría decirte quién manda más, y si me tengo que mojar te diría que es más importante la opinión y la toma de decisión de Carlos Corberán que la de Ron Gurley. ¿Vale? Entonces, que la gente tiene que saber eso. ¿Cómo está la renovación de Carlos Corberán? Mira, Lázaro, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo ahora mismo 2 puntos de información. Hay muchas cosas que a mí se me escapan. Hay muchos temas que yo no sé contestarte. ¿Cuántos años va a renovar Carlos Corberán? Yo no lo sé. No te puedo decir una renovación de años estipulada, ni mucho menos cláusula de rescisión. Pero sí que te puedo decir lo que te dije el viernes. Y es que la idea de el club de Meriton es que Carlos Corberán continúe en el Valencia, renueve en el Valencia y además lo haga tomando o teniendo una decisión y toma de decisión importante en todos los aspectos deportivos del club. Pero es que a mí hay una vía de información que ya la conté el viernes, que no me confirman en el club, pero que me siguen insistiendo en que la renovación de Carlos Corberán ya está pactada, acordada, y que el entrenador no tiene que renovar porque ya lo está. Lo que pasa es que no está anunciado, o igual el contrato no está firmado, pero sí pactado. Pero que renovado ya está. Y esa fuente de información me sigue insistiendo. El club me lo niega, pero esa fuente de información me lo sigue insistiendo. Lo que está claro es una cosa, que la idea de Carlos Corberán y el Valencia, o al menos el Valencia con Carlos Corberán, es continuar de la mano. Que él siga teniendo las llaves de las decisiones deportivas técnicas del Valencia Club de Fútbol. ¿Cuándo se va a hacer oficial y público? No tengo ni idea. ¿Ha venido Kia Lim aquí a hacerse la foto con el míster y hacérselo público esta tarde? No. 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 No es por eso. O únicamente no ha sido por eso. Al menos es lo que me cuentan a mí. Pero que Carlos Corberán va a ser el entrenador del Valencia en el futuro, al menos lo tiene claro hoy el Valencia Club de Fútbol como club. Es la información que tenemos que contarte, así se está tratando, así nos va llegando y te lo podemos contar. Y ahora mismo, yo sé que socialmente no es la información que más desea el aficionado del Valencia, pero es una realidad que está ahí. Para mí, detalles importantes de esto que estamos contando, o de esto que puede convertirse en noticia en las próximas semanas, que es ampliar ese contrato. Hay muchos oyentes que decían algo así como que, hombre, que innecesario, que rápido. Bueno, yo, como decía Luco antes, comparto que si tú como club te crees a un entrenador, no son unos tiempos muy raros el de ampliarle cuando está prácticamente a punto de acabar una temporada y le queda una más. Ahora,
Hay una realidad, es que tú te lo tienes que creer a pie juntillas. Y a mí me parece muy difícil decir esto cuando hace una semana vienes de Oviedo y de hace un mes vienes del equipo, antes de la previa del partido ante Levante, con el equipo penúltimo. Entonces, a mí me parece que son cosas, pues que hay que ponerle mucha fe desde el que tenga esa creencia de que Corberán es entrenador de futuro. Pero bueno, le puede salir bien al que está tomando esta decisión. Que pongamos sea Magurli. Pongamos, por esto que acaba de decir Luco, que yo también comparto. Pero bueno, en definitiva, ese grupo de trabajo que es Gurli con el mismo que hay que renovar. Pero bueno, pero dicho eso, habrá que ver un poco si vale la pena o no el dar ese paso hacia adelante, y eso solo dan los resultados. Ahora, para mí, cuando llegue el negro sobre blanco, ahí yo, por ejemplo, creo que hay que medir muy bien lo que el Valencia firma. Porque a mí me parece muy bien que te lo creas. Me parece muy bien que pueda ser tu apuesta porque lo ves meridiano y porque seguramente has aprendido de ciertos errores que ya no vas a hacer, bla, 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 que son conversaciones que se tienen de puertas hacia adentro, pero llegado a ese punto, que el Valencia tampoco se comprometa de más, ¿no? Se comprometa de más ni en términos económicos ni en términos anuales, o sea, en términos de años. Yo entiendo que el Valencia pueda pensar en que quiera sentar un proyecto. A mí me llama mucho la atención que esto con Meriton, ahora todo es fácil, pero con otros entrenadores nunca lo fue así. Nunca jamás. Y en base a eso, me gustaría que además, si el Valencia toma el riesgo de darle de más, que también en ese contrato, que es donde yo creo que tiene que llegar la lógica, vale, yo tengo fe en ti, pero también ten en cuenta cuándo te estoy renovando. Bueno, pues ten en cuenta que lo que no puedo es hipotecarme para la vida entera. Entonces, que haya unas cláusulas de salida, que en definitiva ese contrato esté estructurado de tal manera en la que, oye, la fe está muy bien, yo me creo mi entrenador. Insisto, ya sé que a lo mejor tú que estás viendo la radio no te crees a Corberán, pero ponte en la piel de ser Gurli y creértelo. Bueno, pues yo creo que es normal que un director deportivo que cree en el entrenador que está, pues piense, bueno, pues le voy a dar un año más por aquello de tener una tranquilidad, que la plantilla tenga claro quién es el que manda, que la estructura del club ya tenga alguien que va a decidir, que además va a tener una continuidad. Todo eso lo entiendo. Ahora, si quieres apostar además, ponte cláusulas de salida. Encuentra unos puntos de encuentro donde el que quiere ampliar y quiere estar más tiempo y tú que también quieres, sepáis ver que si un día va mal, no va a ser una hipoteca futura al club que se vaya más allá de todo eso. Eso sería un acto de responsabilidad que evidentemente en Meriton no siempre lo hace y en muchos casos creo que ha tenido que acabar pagándolo. En este club ha pagado muchos finiquitos muy, muy, muy gratuitos. Eso lo hemos dicho mucho en este programa, de personajes deportivos y no deportivos. Y el Valencia, en los últimos años, la última década, ha pagado finiquitos por encima de sus posibilidades. Como se pagaba con el dinero del club y no el propio, pues a finiquito limpio. Bueno, pues que eso, cuando se firme este contrato, también se tenga en consideración. Ahora, a partir de ahí, la duda es deportiva, claro. ¿Es bueno o malo el ampliar el contrato a Carlos Corberán? Hombre, a mí Carlos Corberán me parece un buen entrenador. Hace tiempo que lo digo, es verdad que creo que públicamente es un entrenador que creo que no sabe gestionar su imagen, esa es la realidad, porque seguramente a lo mejor no es algo que le apetezca, porque no es alguien que yo creo que le apetezca mucho la parte pública de todo esto llamado fútbol, es un enfermo del fútbol bien entendido, entiéndase, alguien que le gusta mucho su profesión, que le dedica muchas horas y que no ve problema en encerrarse en un despacho las horas que hagan falta para trabajar y para preparar un partido, etcétera, 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 pero es verdad que la otra parte del fútbol no le convence mucho. Y no se le hace bola, se ha metido en problemas, al final ha llegado a un punto en el que el problema es que ya no dice nada porque intenta medir mucho o mide, va aprendiendo pero mide mucho más. Bueno, pues llegado a ese punto, a mí me parece una reflexión interesante que algún día había que hacer, que es pensar quién es Carlos Corberán. Llegado a este punto, hay una sensación que yo tengo desde el día que llegó Carlos Corberán, que responde a una duda eterna que he tenido siempre a nivel interno, que es: ¿este Valencia de Meriton puede cambiar la dinámica alguna vez, de alguna manera, respecto a la gente? Es evidente que lo de Meriton para mí está caducado hace tiempo, pero dentro de lo que es esa continuidad del club se puede gestionar de una manera o de otra. Puedes atraer más a la gente o alejarla, ¿no? Entonces hay ciertas situaciones en las que evidentemente pues Meriton podía trabajar para mejorar un poco la opinión social. Yo cuando llegó Corberán, y he hecho el análisis con el tiempo, no me cambia mucho ese análisis. Yo creo que Corberán se ha equivocado en muchas cosas, sobre todo deportivas, de fichajes, de gestión de fichajes en algunos casos, de gestión de renovaciones sobre todo en otros, y luego de trato de vestuario fundamentalmente en el principio de temporada. Pero solo un viaje en el tiempo, es un poco lo que planteo hoy. Es, si
hace un año y medio, y cuando digo un año y medio hablo del noviembre del 24, al aficionado del Valencia le plantean, teniendo en cuenta cómo trabajaba Meriton, porque para mí ha cambiado la forma de trabajo. Me costaba verlo, pero yo creo que ya parece claro que este Meriton trabaja de otra manera. No mucho mejor, pero con algo más de inversión, con algo más de proyecto, con algo más de... Eso está ahí, los últimos mercados creo que lo demuestran. Pero si te dicen hace año y medio que va a llegar un entrenador, que tú en su historial, su currículum, ves que ha tenido una evolución profesional, que ha tenido un trabajo, que se ha buscado las habichuelas, que las ha encontrado, que, bueno, oye, no en Valencia, sino en sitios donde el fútbol importa mucho, como en Inglaterra, con ciertos clubes con algo ya de nombre, no de primera línea, pero oye, con algo de nombre entre Premier y Premiership. Se ha ganado su posición y el Valencia firma un entrenador de ese perfil, de Cheste. Lo pone como representante deportivo del club, que es lo que hizo en su momento, porque Corona ya era una sombra. Y empieza a confiar deportivamente en los mercados, en una figura como esa. Yo de entrada como descripción hace un año y medio, yo creo que todos, bueno, no, yo no me hablo por los demás, yo hubiese dicho, bueno, por dentro de lo que es seguir con Meriton, me parece una apuesta interesante. Luego había que verle entrenar, pero como de entrada, oye, un tío que llega, que se ha ganado un poco el pan fuera, que al final, oye, pues el mundo del fútbol ya se ha ganado ese respeto y esa ubicación. Y por qué no, oye, que vuelva para casa y a ver qué puede hacer aquí. Y que encima le empezó yendo bien, le fue muy bien los primeros 6 meses a resultados muy buenos. Y el club dice, bueno, pues el deporte para él, o sea, el fútbol para él, encima de la mano de Gurley, que va a ser un poco como, hemos encontrado a alguien que nos encaja en el puzzle, pues bueno, vamos a reforzar el puzzle. Vamos a poner el puzzle y vamos a confiar más o menos. Porque claro, luego dices, llegó el verano pasado. El mercado que hace Corberán el año pasado, pues tiene sus luces y sus sombras. Creo que con el paso del tiempo hay algunas sombras que se han ido convirtiendo en luces. Hablo de Urnich, hablo de Copete, hablo de Ramachani, hablo de Lucas. Prefiero, porque creo que hay una cantinela de qué mal mercado de verano, pero al final hay muchos jugadores del mercado de verano que han acabado jugando. Hay otros que no. Lo de Santa María, yo creo que Julen. A mí me parece una apuesta muy lógica. No salió bien, creo, pero me parece una apuesta lógica. Pero bueno, valoraciones, Santa María... ahora mismo seguro que me estoy dejando algo, pero bueno, hay cosas que han salido mejor, Raba, bueno, cosas mejores y peores, evidente. Pero bueno, que más o menos, a la verdad que deportivamente el equipo iba a la deriva. ¿Dónde quiero llegar? Si es verdad que este Valencia con Corberán, que a mí deportivamente me ha parecido siempre un entrenador interesante, evidentemente con un tramo este año bastante... Diría que en algún caso... por una parte más que deportiva, también le afectó al deporte, con su vestuario y cosas que creo que ha ido aprendiendo, y luego ya que seguramente le han faltado algunas piezas que el mercado de invierno ha acabado por reponerle. Clarísimo. Guido, Unai y Sadik. También son 3 buenas apuestas del club, digámoslo, no son Ferro, Cutrone y Oliva. Creo que si no estamos faltando a la verdad, y creo que aquí hay que venir a decir las cosas que pasan. Y las cosas que pasan de este año... Creo que al final hay un tío de Cheste que te gustará más o menos cómo entrena, pero que tiene su historial al margen de mérito en el mundo del fútbol y que de momento parece que es capaz de reconducir con los fichajes de última hora una institución deportiva que vamos a ver cómo acaba. El año pasado acabó como Champions. Es verdad que acabó 9º, si no recuerdo mal, pero la realidad es que los números de Corberán el año pasado fueron buenísimos. Este año tiene unos meses iniciales desastrosos, innegable. Y él lo sabe, y yo creo que hubo un momento donde en la cuerda floja estaba, pero vamos, de sobra. Ahora, ¿en qué punto nos encontramos hoy? Sabiendo que Meriton sigue siendo la estructura que mantiene el club, ¿es interesante que siga Corberán o no? Me pregunto. Esto puede parecer un programa muy pro Corberán, lo sé. Pero la pregunta es, ¿y qué hay luego de Corberán? Con la historia que hay detrás con Meriton en el Valencia... ¿Resulta lógico dejar de querer que siga Corberán teniendo en cuenta lo que pueda haber luego? Yo sinceramente tengo una respuesta. Me parece lógico que Corberán continúe. Yo. Ahora, como decía antes, y para mí es la clave de este tema que cuenta Luis Cortés el pasado viernes, para mí la clave de esto está en por dónde he empezado. Que el Valencia no se hipoteque más de lo debido. Que el Valencia sepa... Creo que debería obligarse, porque tampoco Corberán hoy es Guardiola, como decía un oyente, generar un contrato
que dé algo más de estabilidad a los dos, pero que desde luego al club no le expose para toda la vida. O sea, que no le expose económicamente ni con el contrato a nivel de años que pueda firmar. Esa es la clave para mí. Porque de verdad, yo sé que es muy difícil cuando uno vive el día a día tener claro que lo de Corberán haya sido un giro tan grande para el club. Pero para mí, y conforme pasa el tiempo y el análisis en frío de lo que era el Valencia de Meriton a lo que es el Valencia de hoy, creo que ha habido un cambio claro. ¿Se te puede quedar corto? Evidente, porque el Valencia tiene una historia que requiere muchísimo más de donde está hoy el club. Esto no cambia. Creo que en este programa editorialmente hemos sido muy claros en los últimos 13 años. 12. No tenemos, creo, que contar mucho más. Pero la mirada fría de la parte deportiva del club creo que no va muy lejos de lo que acabo de decir. Porque si nos vamos, insisto, a 2, 5, 3 años para atrás, nos hubiera gustado, creo, a mí personalmente, que un tipo que profesionalmente tiene una cierta... Insisto, no es Maradona, no es Guardiola, ni Ancelotti, ni ninguno de los... No, pero bueno, viene con su recorrido y profesionalmente respetado. No es Neville, por poner el ejemplo correcto. Bueno, pues llega con ese bagaje y el club confía en él y pone dinero para que venga Sadik y para que al final llegue Guido. Y los fichajes que más o menos entienden, pues se pueden adaptar. ¿Esto no es el Valencia histórico? Claro que no. No, ni tiene pinta que vaya a ser a corto plazo. Pero ¿esto está mejorando la inercia que llevaba el club con Meriton? Para mí creo que sí. Así de claro tengo que decir. Para mí creo que sí. Entonces, un tío de Cheste que controla el fútbol y que de momento gana partidos, si lo sigue ganando, claro, pues yo creo que el Valencia, viniendo de donde viene y estando donde está, no me parece que sea una mala posibilidad. Porque, insisto, a mí deportivamente me parece un entrenador interesante. Sé que no es popular decir esto, pero aquí venimos a decir las cosas como las vemos y como las analizamos, porque creo que aquí en lo que acabo de contar hay mucho análisis más que mucha opinión. Entonces, así creo que hay una perspectiva del tiempo desde que llegó Corberán hasta hoy. Ahora otra vez que tú digas, oye, es que veo el equipo y no me gusta. Bueno, pues eso ya, cada uno, pues evidentemente tiene su opinión. Pero el análisis frío desde dentro creo que puede ir un poco por ese camino. ¿Te parece descabellado el análisis que he hecho, Luis Cortés? No sé si un poco teniendo en cuenta lo que era... Claro, hay que tener muy en cuenta lo que era Meriton antes de... Y luego ver dónde está. A ver, yo lo que creo es... bueno, lo que creo no, es que con información lo que quiere ahora el club es mantener una estructura deportiva que sea así. Es decir, que lo que quiere es que esta estructura deportiva perdure en el tiempo y el dueño de esta estructura deportiva es Carlos Corberán. ¿Que cómo ha conseguido eso? A mí me sorprende. Yo a mí también. A pesar de la segunda vuelta muy buena que hizo la temporada pasada, a mí me sorprende que Carlos Corberán haya convencido de forma tan rápida y tan segura a la propiedad. O sea, para darle las llaves del club a Carlos Corberán. Eso a mí me sorprende. Pero es así, y lo que quiere mantener el Valencia es la estructura. La estructura con Carlos Corberán y que Carlos Corberán en un futuro sea el entrenador del Valencia Club de Fútbol y ya no solo el entrenador del Valencia, que sea el entrenador del Valencia y la persona que lleve las manos de las llaves de la estructura deportiva en el club. Y por eso cuando la gente manda WhatsApps de es que y si no lo hace bien lo tendremos que tirar, lo tendremos que indemnizar, lo tendremos que pagar. No, es que la gente no se da cuenta que no es un entrenador al uso, que no era un entrenador al uso durante toda esta temporada y que cuando estábamos hablando, cuando el Valencia estaba mal, de una posible destitución, ¿vale? No iban a echar a Carlos Corberán, porque Carlos Corberán tiene mando en plaza y Carlos Corberán decide y Carlos Corberán es el jefe de Carlos Corberán y por eso cuidado a este verano. Cuidado a este verano. Este verano, a nivel cambios de plantilla, va a ser movido. Porque esta decisión de que Carlos Corberán continúe en el Valencia Club de Fútbol no cae igual, no cae de la misma forma para todos los futbolistas de la plantilla del Valencia. Pero en la renovación o en el intento de renovación, que veremos cómo acaba. En la renovación y jugadores que tienen contrato en vigor. Claro, pero digo que en la renovación... Jugadores que tienen contrato en vigor... Donde voy es que en la renovación de Carlos Corberán también hay un mensaje para todos. Para el que quiera quedarse y para el que no. Pero lógicamente. Hay un mensaje para todos, claro. Lógicamente, pero quiero decirte que ahora mismo hay situación de futbolistas que están en el aire. Y yo ahora mismo no pondría la mano en el fuego por nada, claro. Y menos si vienen ofertas, que eso ya va a ser más complicado. Pero es que nos podemos hablar ahora mismo de la renovación de Guido.
si la renovación de Guido, el primero que dijo que van a intentar renovar a Guido es Ron Gurley, en la rueda de prensa de febrero. Sí. Dijo, ha venido solo para 6 meses, pero vamos a intentar que renueve y va a tener una oferta del Valencia. Si lo dijo ya Ron Gurley, ¿tiene oferta del Valencia Guido ahora mismo? No. No la tiene. ¿Por qué? Porque es imposible que la tenga. Ahora mismo el Valencia le puede ofrecer una cosa u otra a Guido Rodríguez si se clasifica o no para Europa. Si queda de una forma u otra en la Liga. Si sale o no Diacabí. Y Guido, obviamente, va a tener que esperar a que el Valencia le ofrezca un proyecto. Porque Guido, a día de hoy, no sabe qué escenario le puede ofrecer el Valencia. No lo sabe. Bueno, pero por lo tanto, nos podemos... Pero la obligación del Valencia debería ser empezar a presentar ya. O sea, me refiero, yo a 24 de marzo creo que el Valencia... Pero ¿qué le vas a presentar? Bueno, tú a Guido ahora mismo no le puedes presentar una cosa porque igual si el Valencia se clasifica a Conference, tú le ofreces otro escenario a Guido. Bueno, ya lo sé, pero a la hora de sentar de esas cosas se hablan así. Que tiene que trabajar, que tiene que hablar, sí, lo están haciendo, lógicamente lo están haciendo. Pero es que eso ya lo dijo Ron Gurley. Pero ahora mismo Guido no conoce el escenario que le puede ofrecer el Valencia. No lo conoce. Igual que Guido, muchos más. Eray Chomer. Eray Chomer no tiene ni una sola oferta del Valencia ahora encima de la mesa. Pero porque el Valencia está pegando tiros al aire con Eray Chomer. Tiros al aire. No, es que el Valencia va a intentar renovar a Eray Chomer. Ya veremos si lo tiene encima de la mesa la renovación de Eray Chomer. No puede renovar al Valencia Eray Chomer. No puede. Porque ya tiene 4 centrales de cara a la temporada que viene. Y uno de ellos es el segundo futbolista que más cobra de toda la plantilla. Que es Diacabí. No, es que hay que sacar a Diacabí. Ya, ¿cómo? ¿Vas a encontrar tú un equipo que le pague a Diacabí lo mismo que el Valencia cuando lleva 2-3 años sin jugar de forma regular por las lesiones? Es imposible. Bueno, igual en Arabia cuela, pero lo veo también difícil. Entonces, ¿qué hace el Valencia? No, yo es que he hablado con la parte de Eray Chomer y me han dicho desde la parte de Eray Chomer que cuando reciba una oferta Eray Chomer me la trasladarán y nos dirán qué oferta es para que nosotros actuemos. Mec. La parte de Eray Chomer no tiene ningún tipo de compromiso ni de necesidad de decirle al Valencia que si, me lo invento, el Karabakh de Chernóbil les llama para ofrecerle 4 años, coger y llamar al Valencia para decirle, oye, que me ha dicho este equipo que me da 4 años. Mentira. No le va a decir nada. Bueno, se lo dirá si quieren. Claro. Y si no quieren, no se lo dirá. Ahora, ¿la predisposición de Eray Chomer es continuar y quiere continuar en el Valencia? Sí, claro. Por supuesto que sí. Ahora, Eray Chomer va a continuar en el Valencia Club de Fútbol, va a renovar en el Valencia Club de Fútbol para que el Valencia lo intente vender y no se vaya a coste cero. Pero ¿qué lógica tiene eso? ¿Qué lógica tiene eso? Si Eray Chomer se puede marchar a coste cero e incluso trabajar para cobrar una prima de fichaje cuando se vaya a otro club. E incluso el club donde se vaya le podrá ofrecer un salario más alto porque no va a pagar traspaso. Donde ya le han ofrecido equipos de España, no te estoy hablando del Real Madrid y del Atlético de Madrid, no. Pero ya le han llamado equipos de España ofreciéndole un proyecto deportivo. Claro, no ofreciendo una oferta, pero presentándole un proyecto deportivo. Unai Núñez, el salario que tiene ahora mismo en el Celta es prohibitivo para el Valencia. Prohibitivo. Además de que no tienes opción de compra, además también de que tienes 4 centrales. No hay que jugar al cortoplacismo en las renovaciones. La única situación que está, yo creo que más o menos clara, es la de Stole Dimitrievski. ¿Por qué? Porque tienes una opción unilateral en su contrato. Que no hace falta en este caso decirle nada a sus agentes. Vas, pagas y lo tienes. Ya está. Y además tienes una fecha fija, que ya la contamos aquí en Radio Marca. Vas, pagas y lo tienes. Que por deferencia y por cercanía y por hacer las cosas bien tendrías que ir avisando a sus agentes antes. Sí, vale. ¿Tienes el derecho? No. Pero deberías hacer. ¿Lo ha hecho ya el Valencia? No. El entorno de Dimitrievski no tiene ni idea. Ni idea. Lo que pasa es que es una situación que el Valencia, a pesar de que al jugador le sube sustancialmente el salario, es un portero que te da rendimiento y que es barato. 500.000 euros. Entonces, claro, la pinta en bastos eso. Pero el futuro verano en el Valencia va a ser... Va a ser que cuidado, ¿eh? Sí, yo creo va a ser de cuidado. Puede ser
una buena semana esta para hacer un poco de balance. Yo creo que un día de esta semana tenemos que dedicarlo a futura plantilla, a jugadores, evidentemente parte informativa y parte de opinión, pero seguramente es buena semana para, antes de que arranque esta recta final de campeonato, que quedan 9 partidos y va a ser ya empezar y acabar, como aquel que dice ya de forma continuada, pues ir preveyendo ya un poco lo que viene el próximo verano, porque evidentemente hay varios nombres, venimos hablando mucho de ellos, como dice Luco, y no hace falta que recordemos lo de Guido, lo de Dimitrievski, lo de Thierry, lo de Sommer. Fundamentalmente son esos nombres los primeros que nos vienen a la cabeza por necesidad, ¿no? Luego de ver Unai Núñez, y a partir de ahí, pues oye, más detalles de salidas importantes. Ha sacado antes, por ejemplo, el nombre de Luco de Diacabí, es una clave, por ejemplo, del verano para el Valencia. A partir de ahí, a ver un poco cómo gestiona los centrales, el fair play financiero con la parte que puede quedar liberada o no. Bueno, ese tipo de cosas que al final son importantes y que habrá que ver cómo las gestiona el Valencia, ¿no? Que yo creo que ahora es la clave de toda esta película. Pero bueno, de mercado y de todo esto, no sé si queremos apuntar algo más. Quiero preguntarte un poco cómo está el equipo y si prevés algo más para hoy, pero vamos, dinos tú. A ver, yo creo que si no se me escapa nada, ya está todo dicho. Sí, hemos repasado. Ya está todo dicho. Que, bueno, digamos, la estructura deportiva continuista del Valencia Club de Fútbol va a ser esta. Y luego también en lo que se refiere a la situación del equipo, Thierry hoy ha hecho la primera parte con el grupo y luego ha trabajado en solitario con un readaptador tocando balón. Entiendo que sí que va a estar para el Celta, el portugués, porque si ha completado primera parte con el grupo y quedan todavía 2 semanas para el partido, entiendo que le da tiempo de sobra. Gallá es el que no ha trabajado con el resto del grupo en el día de hoy, pero como ya adelantamos también en el día de ayer aquí, pues las pruebas son buenas noticias porque no tiene nada grave el futbolista de Pedreguer y hoy no ha entrenado, pero se irá incorporando durante la semana, quizá también con una máscara, y podrá estar, si no pasa nada, para el partido contra el Celta de Vigo. Y Ugrinic es el que más duda tiene. Hoy tampoco se ha entrenado con el grupo, está en el interior de la ciudad deportiva de Paterna y solo se ha tratado. Y es duda para el partido contra el Celta, pero no está tampoco descartado. Tendrá que ver cómo evoluciona la zona del tendón roturiano, esa tendinitis que tiene y que lleva trayendo de cabeza durante gran parte de la temporada al bueno del suizo. El resto todos ok, han trabajado en la ciudad deportiva de Paterna y mañana vuelta al trabajo, el viernes entrenarán y el sábado y el domingo tendrán libre. Venga, pues así está la última hora en Paterna de todo lo que tenemos que contarte, que no es poco precisamente, de la realidad del conjunto de Mestalla, que fundamentalmente tiene como punto más llamativo la llegada hoy ayer y en concreto hoy a Paterna del presidente Kian Lim. Tengo protagonista esperando, Luis Cortés. ¿Puedo volver contigo luego? Vas a estar un poco en Paterna todavía, ¿no? Bueno, va, pues me quedo aquí un poquito, va. Venga, pues ahora cerramos. Dame 10 minutillos y cerramos, ¿vale? ¿Te parece? Vale, perfecto. Ahora volvemos. Venga, 2 y 2 minutos porque hoy esto sigue siendo como siempre Directo Marca Valencia y el directo manda. Hacemos una pausita rápida y entramos directamente en el espacio Teica. Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending. Soy estudiante, soy empresaria. Yo soy esa. Venga, claro que sí, porque es un espacio Teica hoy muy especial, porque directamente lo llevamos a lo que es la previa de una fase final, la de este fin de semana de la Copa de la Reina de Básquet, donde van a estar las nuestras, donde va a estar Valencia Básquet y además va a estar una auténtica protagonista que hoy pasa por este programa. Teníamos muchas ganas de charlar con ella para ver cómo afronta una temporada muy especial, como es la buena de la base de Valencia Básquet, Cristina Ubiña. Hola, Cristina, buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, Cris? ¿Cómo estás? Muy bien. Te veo contenta. Estamos contentas. Semana de Copa. Semana de Copa, ¿no? Es una de las semanas del año, ¿eh? Pues sí. La verdad que sí, que es una competición muy especial. Sí, porque además siempre lo es. Y voy a empezar ya un poquito con una curva primera, Cris. Y en esta temporada un poquito más, hemos tenido algunas dudas, unos altibajos, unos resultados, se nos ha escapado ya un poco competición europea. Oye, gana un poco en importancia, también un poco la igualdad que hay en la competición, ¿no? Un poco de sensación de decir, hay mucho menos favoritismos, ¿no? A lo mejor que en otras temporadas. ¿Gana un poco en importancia por eso, Cris? Sí, al final lo que llevamos diciendo todo este tiempo, que la liga cada vez es más competitiva, todos los equipos tienen ahora más claro el objetivo, que es ganar,
Y bueno, lo que dices, al final en una competición como la Copa, que es 3 partidos de vida o muerte, pues puede ganar quien sea. Ahora te pregunto por la competición, pero evidentemente nos gusta empezar esta conversación un poco por tu temporada, Cris, porque evidentemente vienes un poco de dar a luz, del embarazo, de estas cosas que ya hablamos un poco el pasado año, y quiero preguntarte cómo has llevado todo este proceso, porque evidentemente, bueno, te habremos preguntado en general mucho por todo esto, pero yo creo que lo importante de hablar de esto es naturalizarlo, ¿no? Y que a lo mejor dentro de X tiempo ya ni siquiera preguntemos, pero cuéntanos tú, ¿cómo ha sido todo el proceso y cómo lo has estado viviendo? Pues he ido día a día y creo que tengo que seguir así porque cada día es un mundo, sobre todo cada noche es un mundo. Sí. Entonces, bueno, pues eso, es verdad que mi rehabilitación la he disfrutado mucho porque, bueno, pues partía de un punto bastante malo, entre comillas, con muchos kilos encima, con mucha inactividad, muchos meses de inactividad y bueno, pues eso, día a día. Y la vuelta pues muy especial, ¿no? Es verdad que con un rol totalmente distinto a cuando todavía estaba en activo antes de dar a luz, pero contenta porque me pongo como objetivo ayudar de la manera que sea, tanto dentro como fuera de la pista y estoy contenta con ello. ¿Y eso cómo lo llevas? Porque el deportista cuando está fuera, en general, pues no lo lleva bien, ¿no? Es un poco la sensación. O jugar menos, más que estar fuera, es jugar menos. O tuviste una época en la que estabas fuera, ahora una época a lo mejor en la que poco a poco te quieres ir reencontrando, imagino, con más minutos en cancha. ¿Cómo llevas esa parte? Porque es que los que sois deportistas lleváis toda la vida siendo deportistas. Sí, a ver, es verdad que, este cambio de vida total te hace relativizar mucho las cosas, ¿no? Y además soy consciente del nivel que hay en el equipo y bueno, desde dónde parto, ¿no? Entonces, de verdad, ayudar de la manera que sea me va muy bien, lo disfruto mucho y pues igual no tengo un protagonismo en pista, pero siento que tengo en otras facetas que también me gusta. Entonces, lo disfruto. Ya, y supongo que, como pasa a cualquier padre o a cualquier madre, ¿no? Luego la compensación viene cuando uno llega a casa, ¿no? O un poco cuando sabe el porqué de todo este proceso. Oye, al final es ley de la vida, ¿no? Un poco es la naturaleza. Cuando llega el momento, pues dices, bueno, pues evidentemente era esta la razón o todo es por esto y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tal cual. Es que no te da tiempo tampoco a pensar mucho más allá, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad es que llego a casa y se me pasa todo. O sea, aunque llegue con dolores, con un mal día, da igual. O sea, es que no te da tiempo a pensar nada. Te pones en modo madre y 24/7 modo madre. Y da mucha guerra, poco, las noches se hacen largas, como decías antes, un poco, ¿en qué punto estamos? Un poquito de todo. Depende de la época, ¿no? Tal cual. Ya te digo que es un día a día. Sí, porque un día duerme, otro día no, otro día le salen los dientes, otro día coge todo lo acabado en itis, no sé, un poquito de todo. Eso es verdad, ¿eh? Hay que alejarse, aunque eso sea por el tema médico, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Tal cual. Ya, sí. Pero yo me relaciono con mucha gente, ¿sabes? Sí, normal, pero bueno... Normal. Nada, todo lo normal y todo bien. Venga, vamos un poco a la parte deportiva de todo esto. El jueves arrancamos en este duelo ante Ensino, además. Bueno, es verdad que en líneas generales, te lo decía antes, pero vamos ya un poco a la particularidad. Hablar de que, por ejemplo, hay un Girona Perfumerías Avenida o ver un poco a Zaragoza como posible rival. Yo creo que Jairis ha demostrado el punto en el que llega a estar. Bueno, es que seguramente será la copa más complicada de los últimos años, ¿no? Bueno, ahora nosotras tenemos claro que es Jueves Lugo, que el resto de equipos que se apañen como puedan, que al final tienes que ganar tu partido y ya pensar en el futuro, pero es verdad que pues lo que hemos hablado, ¿no? Que la competición está cada día más igualada, que todos los equipos se han reforzado ya no solo a nivel de mejores jugadoras, sino también de cantidad de jugadoras, que eso hace pues que eso se note en la pista y la verdad que yo creo que va a ser una copa bastante igualada y divertida, tanto de jugar como de ver. Dentro de esa evolución y de esa igualdad, una pregunta además, con toda la bunta del mundo es, ¿esto también tiene mucho que ver con que están mejorando las condiciones para las compañeras? Ya no solo Valencia Basket, que conocemos más, pero ¿está subiendo un poco el nivel de la liga también un poco porque las condiciones son mejores o no tiene que ver con eso? Yo creo que irá todo de la mano, ¿no?
al final que te sientas profesional y que te puedas dedicar por y para el baloncesto hace que, bueno, que la gente tenga más nivel, que pueda entrenar más. Bueno, me imagino que ya te digo que irá todo de la mano, ¿no? Seguro, porque al final es evidente que es necesario para que todo esto un poco coja la velocidad de crucero que ya va teniendo y que nos encanta, porque yo creo que ya poco a poco la liga femenina como tal, Endesa, pues ya va tirando sola, creo, es un poco la sensación que tengo y eso es muy pero que muy importante. Centrándonos un poco en lo que sería un hipotético título, ¿sería especial para ti, Cris, por todo este proceso? ¿Crees que puede haber ahí un poco un condicionamiento un poco más especial o todos los títulos lo son? A ver, todos los títulos lo son, pero es verdad que este será más especial, ya no porque tenga al niño en la grada, sino porque empiezo a ver un poco la posibilidad de que igual sea la última y eso al final lo hace mucho más especial. Sí, porque al final yo creo que, bueno, mirar hacia el futuro, no sé si es fácil o difícil en el punto en el que estás, pero por lo que acabas de decir, no sé si estamos, no sé si último año o algo parecido a eso, Cris, o ¿cómo lo ves? Sí, o sea, vivo en el día a día, ya te digo, sí. pero bueno, ya ronda eso por la cabeza que antes no rondaba y entonces, bueno, pues eso, cabe la posibilidad y como cabe la posibilidad, pues habrá que disfrutarla. Hombre, tiene un condicionante mejor todavía, que es que encima se juega en Zaragoza, que eso es lo mejor, ¿no? No, se juega en Tarragona. Ah, en Tarragona, pues entonces me he liado, claro, fuera del año pasado entonces, ¿no? Exacto. Me he liado yo, pues vaya buena esta. Pues bueno, pues no está muy lejos todavía, la familia podrá ir por lo menos, ¿no? Podemos dejarlo por esa lectura, ¿no? Sí. Está bien eso. Bueno, pues oye, Cris, que tengáis toda la suerte del mundo, que este es un Media Day, que también ya en el futuro, a lo mejor de forma más pausada, podemos tener otra conversación un poco más prolongada respecto de todo esto, pero lo que queríamos era darte la enhorabuena por la vuelta y sobre todo por la temporada en la que estás y a partir de ahí que ojalá acabe con bueno, la mayor cantidad de victorias, y puede ser con títulos, pues mejor que mejor, Cris. Te mandamos un abracito muy grande y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Hasta ahora, Cris. Un abrazo. Chao. Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Pues 2:11 de la tarde, estábamos un poquito pendientes, ya os avisábamos al principio del programa de ese Media Day de Valencia Basket para tener turno ahí con nuestra Cristina Oviña, que evidentemente yo creo que la apreciamos mucho todos por un poco por el pasado y el presente, un poco que sigue manteniendo con Valencia Basket, sabiendo que tiene una historia muy diferente a los profesionales y a las profesionales que hoy en día, pues bueno, habitualmente compiten al máximo nivel. Ella está en ese proceso de vuelta, más o menos, que parece que ya nos acaba de dejar claro que puede ser a lo mejor dentro de su última temporada, es algo que está ahí en su cabeza, pues bueno, después de haber sido mamá, como ya hemos hablado muchas veces y nos ha contado ya ahora mismo, pues a ver un poco ese papel de vestuario que desde luego sí que cumple y bueno, a ver un poco también con sus compañeros este fin de semana qué capacidad tiene para, ojalá, llevarnos al domingo a las 6 de la tarde, esa final que se juega en Tarragona, que hay alguno que se piensa que es en Zaragoza, en Tarragona, el próximo domingo a las 6 de la tarde, ojalá en esa final esté Valencia Basket. Venga, 2:12, por ir cerrando ya con Paterna, no sé si sigue aquí al Lim o no, vamos a cerrar un poco ahí con el bueno de Luis Cortés. Luco, simplemente a modo de cierre, no sé si hay alguna novedad que contar y si podemos cerrar desde allí con Kialin presente todavía. Sí, con Kialin presente yo creo que ya... por supuesto, si aquí hasta las 3 la contaremos y esta tarde a partir de las 7 también en Marcador Valencia. Por supuesto que sí, así que estaremos pendientes hasta las 3 a partir de las 7 y si no, como siempre, ya lo sabéis, si pasa algo entre las 3 y las 7, esto es Radio Marca, así que podemos contar, que muchas veces pasa, las cosas que sucedan en Valencia, en el Levante, en Valencia Basket o donde sea, en directo a nivel nacional. Abrazo grande, Luis Cortés, te escuchamos luego. Chao, un abracito a todos. Adiós, venga, 2:13, vamos con mensajes, 639-465-832, preguntamos por Corberán, por el Levante, en definitiva, por todo lo que queráis, siempre hay una barra libre, absolutamente abierta para vosotros, nosotros os planteamos algunos temas, la temática del día, pero a partir de ahí siempre abierto el 639-465-832, como ya han hecho estos oyentes. Buenas tardes, Radio Marca, Alberto del barrio del Luz, desde Alberto, ¿qué pasa? Albaida. ¿Qué pasa, Albaida? Si quieres continuidad, veo bien que se renueva Corberán. A ver, no es el mejor entrenador, pero
si se fuera Corberán, ¿a qué otro entrenador traen? ¿Iban a traer un entrenador top? ¿O iban a traer a un medio entrenador, otro entrenador random, un entrenador sin cara ni ojos? Y otra cosa es que no le desmantelen el equipo en verano, que den un paso hacia atrás y luego en invierno, deprisa y corriendo, en el próximo mercado de invierno, tengan que dar 3 pasos hacia adelante. Un saludo. Gracias, amigo. Venga, más. Buenas tardes, soy Jorge de Chiva. Hola, Jorge. Hola por Chiva. Mucha lástima ver cómo nos olvidamos de quiénes somos, quién es nuestro propietario, en qué situación estamos y qué plantilla tenemos. Corberán no lo ha hecho muy bien este año, pero tampoco lo ha hecho tan mal. En cuanto le han dado unas piezas claves en el mercado de invierno, ha vuelto a ser otra vez el Corberán de la segunda vuelta del año pasado, cuando vino. Así que vamos a valorar lo que tenemos en casa y vamos a ver menos señalar a Corberán y hay que señalar al verdadero culpable. ¡Amun! Estoy bastante en la línea de este oyente. Pedro de Follo de la Pobla. Yo ahora mismo no lo renovaría. O sea, teniendo contrato toda la temporada que viene, un equipo que en 29 jornadas hemos ganado 8 partidos en toda la liga, teniendo ahora creo que tenemos 35 puntos en la jornada 29. ¿Para qué lo vas a renovar? ¿Para luego tener que negociar con él y pagarle 2 años más de contrato? Para mí ha demostrado muy poquito. Así que yo de momento lo aguantaría, no lo renovaría. Venga, chicos, un saludo. Gracias, Pedro. Es una opinión de uno de nuestros clásicos. Soy Ángel de Masalfasar. A ver, Ángel. Pues nada, este tema es que es de risa porque este hombre en un club medio serio hace 3 meses estaba en la calle. O sea, este es el peor entrenador que ha pasado por Valencia, pero vamos, en toda su historia, ¿eh? No estamos hablando de la era Peter Lim, no. Estamos hablando de toda su historia. El peor entrenador. Ese tío se ha peor que Neville, sí. A la mitad de la plantilla y luego los ha querido recuperar, pero vamos, Raba, Dimitrescu, Guerra, es que no ha dejado a uno vivo. O sea, a mí es que no es un tipo que no me gusta nada. O sea, no me gusta, barraquero. Es que encima si eres barraquero y te armas una buena defensa, pero es que en este hombre, en su caso no. Su caso no ha sido no. O sea, es que no deberíamos, este debate no debería existir. Esta pregunta. Uy. Este era muy largo, Pascu, no sé. Buenos días, Javi de Valencia. Hola, Javi. Yo la verdad cada día entiendo menos a este club. No sé qué ha hecho este hombre este año como para ganarse la renovación teniendo todavía un año de contrato. El año pasado fue atípico, nos salvó y todo lo que quieras. Pero este año donde ya empezaba de cero con un montón de fichajes y donde tenía que demostrar su valía, lo cierto es que 3/4 partes de la temporada nos ha tenido ahí abajo y con un fútbol que nadie compartía ni a nadie le gustaba. Así es que no entiendo cómo se está planteando ya la renovación de este hombre. Venga, un abrazo. Gracias, amigo. Bueno, son opiniones, ¿eh? Hay gente que está más a favor, otros evidentemente en contra. Yo esto lo tengo clarísimo y lo teníamos claro antes de hacer el programa que hemos hecho hoy, pero bueno, yo creo que hay que contar las cosas que pasan y hay que analizar las cosas con la mayor frialdad que uno tira. Luego la opinión te lleva a que te guste una cosa y no te guste. Y no te gusta, pues oye, súper respetable, evidentemente. Pero opiniones para todos los gustos en el 639-465-832. Hoy preguntamos por Corberán. O también estábamos hablando antes de, oye, el Levante y sus opciones, ya lo sabéis, 639-465-832, que vamos ya con los sabios granotas. Venga.